Bueno, vamos empezando. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, les quiero decir que estoy muy contenta por la altísima convocatoria que sostuvo el seminario durante los 13 encuentros. Allá cuando lo organizamos, la verdad que era algo completamente inesperado. Así que bueno, tomamos nota del interés que generó para proponer otras actividades. Y bueno, le quiero, bueno, además la asistencia fue además de masiva, muy respetuosa, siguiendo todo un orden ejemplar. Y bueno, agradecerle especialmente a la doctora Lovese y a la doctora Weingarten que permitieron la organización y este cruce interdisciplinar. Así que bueno, un placer. Y bueno, a los profesionales de la salud, la verdad que es un gusto que nos dimos contar con ellos. Son dos profesionales con mucho currículum y mucho compromiso en el tema de salud mental y consumos problemáticos de sustancias. Y hoy vamos a darnos un lujo, que es contar con la profesora Marcela Mikolajchuk, que es especialista en Derecho Penal, profesora de grado y de posgrado de la universidad. Ahora Sabrina la va a presentar con todos correctamente, pero bueno, lo que ella tiene, si bien es muy joven, tiene muchos años de docencia en la universidad y de estudio, un saber sumamente sistemático, ordenado, y bueno, el fruto de tanto trabajo son sus cursos también multitudinarios, como le pasan a todos los grandes profesores y profesoras, y bueno, y el respeto de sus colegas. Así que bueno, es para aprovecharla, lo digo sinceramente, y bueno, le doy el paso a Sabrina para que la presente y empezamos. Bienvenidos a todas y todos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este último tercer encuentro, que la verdad estamos todos muy contentos de haber participado y espero que estén todos tan contentos como nosotros en este intercambio interdisciplinario. Y bueno, agradecerle al Centro de Graduados el espacio, y bueno, a todos los disertantes, que ha sido un placer compartir estos espacios con ellos. Bueno, hoy tenemos, como bien nos decía Cintia, el placer de estar con Marcela Mikolajchuk. Es una abogada diplomada de Derecho en Penal, dedicada al ejercicio del derecho penal desde hace más de 17 años. Desde el año 2014 es docente de nuestra casa de estudios, tanto en grado y posgrado. Es autora y disertante en jornadas y congresos acerca de temas del derecho penal, parte general y parte especial. Así que bueno, Marcela, te damos la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Sabrina. Este tipo de encuentros son fantásticos porque son charlas, no son clases, son charlas entre colegas y realmente es enriquecedor. Uno trae un debate, uno lanza algunas ideas y después el público, a partir de su propia experiencia y de su propio conocimiento, también nos enriquece a nosotros. Así que en primer lugar quiero agradecerle al público, quiero agradecerle a los colegas que están dejando la familia, el trabajo, el estudio para venir y sentarse acá a veces hasta las 8 de la noche y seguir trabajando en dogmática. Y fundamentalmente quiero agradecer a Cynthia Hench. No le hagan caso, todo lo que dijo, son todas mentiras, tiene ese defecto, es brillante, es excelente, buena gente, pero le gusta mentir con relación a la gente que quiere. Hace un tiempo, ¿fue el año pasado o fue el anterior? No me acuerdo. Cynthia decía, necesitamos formarnos en la nueva ley de salud mental, necesitamos formarnos en estos temas, no es posible que pase la ley, que los operadores no sepan aplicar la ley. Y dijo, bueno, voy a organizar, voy a mover cielo y tierra, y voy a convocar a los mejores docentes. Se les escapó alguno, que no es tan bueno, ¿no? Acá la que habla, y vamos a generar un encuentro donde debatamos en graduados, esto es con colegas, debatamos la ley. Así que Cynthia, todo esto es mérito tuyo. Me acuerdo que creo que fue Graciela en la primera exposición que hacía esfuerzos por decir, esto no fue por Chano. No, yo les quiero decir, Chano fue ahora, pero el año pasado fue este muchacho que yo no me acuerdo en qué bar importante sobre el Libertador, no sé si alguno de ustedes se acuerda, el que se acuerda habilita el micrófono y lo dice, terminó
con la vida de una persona también, una persona que tenía, no me acuerdo el caso, ahora sí se me fue de la cabeza, terminó con la vida de una persona también teniendo problemas ciertamente de inimputabilidad, y estando procesado el médico psiquiatra que evidentemente no pudo adelantar el resultado, o pudiéndolo adelantar no tomó las medidas del caso. Esto es, estamos rodeados, familias que sufren con este tema, familias que nos consultan todo el tiempo con relación a qué hacer, a cómo resolver estos problemas que realmente les cambian la calidad de vida, les bajan terriblemente la calidad de vida y afecta a todos los integrantes de la familia. Este es un tema constante, que pasa todo el tiempo, lo vivimos todo el tiempo, o sea que no es que aprovechamos la publicidad de un caso para hacerlo, pero lo cierto es que todo el tiempo hay casos, lo cierto es que es un tema recurrente. Y hoy de lo que vamos a hablar es de un aspecto muy puntual que está vinculada con los delitos culposos, con las negligencias y las imprudencias que giran en torno a estas realizaciones. Esto es muy interesante, se le ocurrió a Cintia, me pareció genial. Por mi parte yo voy a hacer un planteo general, una introducción general, un recordatorio, todos ustedes manejan lo que son los delitos culposos, y después Cintia sí, ahí va a plantear el núcleo de la cuestión, lo importante, lo único que deberían escuchar, si quieren apaguen ahora, se van a tomar un cafecito, vuelvan en media hora. Ahí va a venir Cintia y va a venir a explicar ciertamente la aplicación concreta en estos casos. Cuando nosotros pensamos en los delitos culposos, lo primero que sabemos es que no está definido en la norma. No hay un concepto de culpa en el Código Penal. Así como no hay un concepto de culpa, tampoco hay un concepto de dolo. Y esta situación de falta de definiciones de los conceptos más importantes que hacen a la construcción de la tipicidad subjetiva, que nos dicen si ha habido un delito o no, y en todo caso, si un delito se le puede imputar un máximo de 25 años o un máximo de 6, fíjense, un máximo de la dependencia de que la pena pueda llegar hasta los 25 años o hasta 6, depende de algo, ¿no? Que no está definido en la norma, Y esta situación, no sé si lo dije recién, está hasta defendida por la dogmática diciendo, está muy bien que no se defina el dolo y la culpa, porque si se definiría en la ley lo que es el dolo y lo que es la culpa, esto limitaría el avance de la dogmática, como si la dogmática fuera un puro esclavo de la ley, y por tanto no pudiera pensar por sí misma y no pudiera elaborar una mirada crítica de la ley, por tanto superadora, y atraer nuevos conceptos en este sentido. Esto es subestimar a la dogmática este tipo de reflexiones. Por otro lado, si pensamos en los conceptos de dolo y culpa, hace más o menos 200 años que estamos girando sobre los mismos elementos. Entonces, con algunas novedades, ¿sí? Con algunas pequeñas novedades, sobre todo en materia de objetivación del concepto de dolo, pero lo cierto es que si estamos trabajando siempre debatiendo siempre sobre los mismos elementos, y el argumento es, no fijemos el concepto, porque si no vamos a atar a la dogmática, a mí me parece que es un argumento flojo frente a la contracara, que es la pura inseguridad jurídica. Depende de que a mí me imputen una realización como culposa o dolosa del juzgador de turno, del magistrado que me tocó. Y ese es el peligro, y sobre todo eso el peligro que se presenta frente a qué rama del derecho, a la rama del derecho penal. Rama del derecho penal, que es una rama absolutamente de excepción, que todos sabemos, aprendimos en la facultad que es la rama de última ratio. ¿Por qué? Porque es la rama que me permite, que le habilita al Estado el despliegue de la violencia formal más extrema sobre los ciudadanos. ¿Qué quiero decir? Que si yo habilito el derecho penal, le estoy diciendo al Estado, usted tiene la facultad, señor, de tomar este ciudadano que cometió un delito, sí, ciertamente afectó bienes jurídicos de terceros, que cometió un delito. No estoy diciendo que era que fantástico lo que hizo la persona que delinquió, pero yo le estoy habilitando al Estado una herramienta para poder afectarlo
de sus derechos constitucionales como es la libertad personal y encerrarlo en un sistema penitenciario con todos los problemas que vienen acompañados de ese encierro. Si yo habilito ese poder, si yo habilito al Estado ese poder, tengo que hacerlo con reglas claras, con definiciones claras de cuánto tiempo, con definiciones claras de dolo y culpa, y fundamentalmente tengo que hacerlo superando una serie de requisitos que a mí que se me exige, una serie de condicionamientos para poder aplicar derecho penal. ¿Qué significa esto? Que para habilitar este despliegue de violencia formal, que es la violencia formal más extrema que tiene el Estado, para habilitar este despliegue, el derecho penal debe superar determinados requisitos, que como son requisitos que debe superar, como son condiciones negativas, se les llama requisitos deslegitimantes del ius puniendi. Y uno de los requisitos deslegitimantes del ius puniendi viene dado por la propia configuración de la sociedad. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivimos, nuestra sociedad moderna, nuestra sociedad tecnológica, acepta que hay determinados riesgos que, bueno, que vamos a tolerar. Riesgos que vamos a tolerar, pese a que no podemos garantizar de manera absoluta, que no van a traer consecuencias lesivas para bienes jurídicos. Esto es, que no podemos neutralizar absolutamente cualquier contingencia. Por ejemplo, ahora estamos todos adelante de una pantalla que consume energía eléctrica. ¿Quién de nosotros diría, no, dejemos de consumir energía eléctrica porque puede haber un riesgo de que, no sé, eventualmente alguien se electrocute y termine lesionándose o incluso perdiendo la vida? Es más, si nos corta la luz, ¿qué hacemos? A ver, bueno, no sé si alguien quiere hablar, pero acá yo vivo en Quilmes, acá cuando se corta la luz aparecen las gomas en la calle, los incendios, ahí Lucrecia me da la razón, gracias Lucrecia. Esto es, no solo aceptamos el riesgo de la utilización de energía eléctrica, del gas, de sacar autos a la calle, de utilizar trenes, de viajar en avión, sino que lo fomentamos, y muchos autores dicen, bueno, este fomento, esta aceptación de los riesgos se debe a una cuestión de costo-beneficios. Sí, va a haber costos, pero ciertamente también los beneficios superan a los costos. Jacob separa en la base que ya había sustentado Belzel allá en 1930 y dice, en realidad no, porque manejar un auto puede superar esta ecuación de costo-beneficio cuando yo uso el auto para ir a estudiar, cuando uso el auto para ir a trabajar. Pero resulta que yo recién estábamos hablando con Sabrina y que el sábado voy a ir a la casa de ella a hablar mal de Cintia, ¿no? Entonces, voy a sacar el auto con esa finalidad, ¿no? Con esa finalidad que no tiene ningún tipo de beneficio, y sin embargo, nadie me va a impedir a mí, nadie por lo menos hasta lo que yo sé, no hay ninguna norma que me impida manejar el sábado, Sabria, lo de tu casa, ¿sí? Prepara mate. Nadie me impide sacar el auto, pese a que no haya un beneficio real. Por el contrario, lo que voy a hacer es una actividad que hasta despreciable. Y sin embargo puedo manejar igual y crear ese riesgo. ¿Por qué? Porque no está todo atado a la idea, estos riesgos no están atados a la idea de costo-beneficio, sino también a la idea de adecuación social. Esto es, se acepta, esto ya lo decía Belzel, hay conductas que se aceptan, si se quiere hablamos de costumbres, si se quiere hablamos de hábitos, con independencia de su beneficio. ¿Y esto qué significa para derecho penal? Que el derecho penal tiene un límite y no puede avanzar si el riesgo creado se encuentra dentro del límite de lo socialmente permitido. Si el riesgo creado se encuentra dentro del límite de lo socialmente permitido. ¿Qué significa esto? Que es el primer límite, no es el primero, pero uno de los límites de actuación del derecho penal es justamente que yo haya sobrepasado el límite de lo permitido. Esto es, que yo saqué el auto y me puse a manejar, pero en una zona en donde estaba el colegio y era horario escolar y la máxima era 40, yo lo subí a 140 km/h. Esto es, superé el ámbito del riesgo permitido, que era utilizar el auto, pese a que se trataba de una zona concurrida y con escuelas y que había un riesgo latente de producción de una lesión o de una afectación a la vida de alguno de los transeúntes.
pero ese riesgo era permitido en tanto yo lo administrara con las reglas fijadas. Cuando yo excedo esas reglas fijadas, paso el límite, ya estoy en el riesgo prohibido. El riesgo, entonces, que una realización supere el ámbito del riesgo prohibido, que una realización ya no esté dentro de los cánones sociales de lo que se considera permitido, es uno de los límites del derecho penal, y es común a todos los delitos, sean dolosos o sean culposos. Por tanto, no lo puedo utilizar para diferenciar a las realizaciones dolosas de las culposas. No me sirve para conceptualizar a las realizaciones culposas, tal como hacía la doctrina tradicional. ¿Qué decía la doctrina tradicional? El delito culposo es el que implica una violación de un deber de cuidado. El delito culposo implica una violación de deber de cuidado, pero el doloso también. Solo que en el doloso es más evidente esa violación del deber de cuidado. Cuando yo decido sacar un arma y dispararle 4 tiros en la cabeza a una persona, nadie se pone a discutir sobre la violación de deber de cuidado porque es evidente, porque es grosera esa violación de deber de cuidado, pero es propia tanto de las realizaciones dolosas como de la culposa, no me permite diferenciar. Entonces, si yo tengo una estructura dolosa en donde se produjo el efectivo resultado lesivo con relación a un bien jurídico, y una estructura culposa en donde se produjo el resultado lesivo, esa diferenciación yo no la voy a encontrar en el tipo objetivo. La tengo que buscar en el paso siguiente, que es en la tipicidad subjetiva. Esto es, el autor que realiza una realización culposa, valga la redundancia, conoce perfectamente que está incrementando el riesgo, esto es, que está actuando por fuera del riesgo permitido, ya se encuentra dentro del ámbito del riesgo prohibido, pero desconoce esa producción, no busca esa producción de resultado, a diferencia de lo que sí ocurre en el tipo doloso. Pero afirmar esto nos coloca en una vereda especial, en un fragmento especial de la dogmática, que es aquella que sostiene que en el tipo culposo también hay una tipicidad subjetiva. Aquella que sostiene que en el tipo culposo también hay una tipicidad subjetiva. ¿Por qué? Porque esto no es unánime. Hay mucha doctrina que dice, no, en las realizaciones culposas no me importa, no analizo la tipicidad subjetiva. Y esto nos trae este problema, que es el siguiente. Hay una clasificación de culpa, seguro que cuando la empiece a decir ustedes la van a recordar, y si no ya la conocen, que es que la culpa puede calificarse como con representación o consciente, o como culpa sin representación o culpa inconsciente. ¿Cuál es la diferencia entre ambos sucesos? La diferencia entre la culpa con representación o la culpa sin representación es que en la culpa con representación el sujeto sabe que se encuentra fuera del ámbito del riesgo permitido, sabe que está circulando a más de la velocidad permitida en esa arteria. Lo sabe perfectamente. No así en la culpa inconsciente. Entonces hay autores que dicen, no solo no me... y por tanto, al carecer de este conocimiento no puede haber tipicidad subjetiva en ese caso. Y entonces hay autores que dicen, no solo es relevante, es típicamente relevante, el derecho penal puede intervenir frente a la culpa inconsciente, frente a los olvidos, frente a aquel que ni siquiera se da cuenta que se encuentra en el ámbito del riesgo prohibido, sino que debe hacerlo, porque son las personas más peligrosas, Y esto nos trae 2 graves problemas. Nadie dice que una persona no deba pagar si comete una infracción en el marco del riesgo prohibido. Una infracción atribuible a él y además que se encuentre abarcada por el fin de la norma. La pregunta es si ese pago, entre comillas, tiene que ser, si ese costo que tiene que asumir por lo que hizo tiene que ser civil o también penal. Si tiene que ser civil o también penal. Y si decimos sí, civilmente pagan todos siempre, pero también debería pagar penal. Si decimos esto, tenemos que preguntarnos cuál es el fin de la pena. ¿Cuál es el fin de habilitar derecho penal frente a personas que no tenían conciencia en ese momento de estar cometiendo o de estar excediendo el ámbito del riesgo permitido? Esta es una pregunta absolutamente legítima y que, si no le encontramos solución, no podemos justificar luego dogmáticamente esta habilitación de derecho penal frente a, por ejemplo, a un caso de olvido. Por otro lado, el derecho penal está absolutamente sometido por el principio de culpabilidad.
el principio de culpabilidad exige un vínculo subjetivo entre la realización del autor y aquel resultado. Este vínculo subjetivo claramente falta frente a la culpa inconsciente, y por tanto, sostener que la culpa inconsciente debe ser abarcada, los supuestos de culpa inconsciente deben ser abarcados por el derecho penal, bueno, ya nos coloca frente a estos dos problemas que el dogmático que lo sostiene lo tiene que fundar claramente. Pero bueno, entonces dijimos, volvamos de vuelta al concepto de culpa, dijimos que no puede que la diferenciación, desde esta postura, ustedes pueden tomar la postura que quieran, la diferenciación entre las realizaciones dolosas y culposas la tenemos que buscar en la tipicidad subjetiva. Esto es, tenemos un tipo objetivo con un resultado, gente, porque si no hay resultado lesivo, no es posible una imputación a título culposo. No es posible una imputación a título culposo. Entonces, tenemos un resultado que no fue abarcado por la intencionalidad del autor, que no fue abarcado por lo subjetivo del autor. Él sabía perfectamente que estaba cruzando en rojo, pero no buscaba la muerte del peatón. Esa es la esencia de la diferencia entre las realizaciones dolosas y las culposas. Ahora bien, volviendo a la realización, al tipo objetivo de culposo, así como no tenemos un concepto de dolo culpa y dependemos del juzgador de turno, tampoco tenemos una cláusula de conversión en el Código Penal. ¿Qué problemas nos da el Código Penal? Si fuera más claro, las exposiciones serían 10 minutos y el resto una charla cordial, pero bueno, no tenemos una cláusula de conversión. ¿Qué son las cláusulas de conversión? Son cláusulas que se utilizan para las realizaciones culposas, también para las omisivas, por la que se dice, por ejemplo, algo así como, en la parte general, una literalidad que sería algo así como, todas las realizaciones dolosas también pueden cometerse de manera culposa. Esto no está en el Código Penal. No tenemos concepto, no tenemos cláusula de conversión, y tampoco tenemos una fórmula que diga, la culpa es la excepción, la regla es el dolo. Y sin embargo, todos nosotros nos aprendimos que la culpa es la excepción y que el dolo es la regla. ¿Y esto en qué se basa? Esto se basa en el principio de legalidad. ¿De qué forma? Porque cuando nosotros nos enfrentamos con la redacción de un tipo penal, solo va a haber formulación culposa en la medida que se haga referencia expresa a la realización culposa. ¿Y cuándo se hace referencia expresa a la realización culposa? Y cuando nos encontramos con dos términos paradigmáticos de las realizaciones culposas, como lo son, a ver si alguien se acuerda, la imprudencia y la negligencia. ¿Qué implica? Miriam dice que se acuerda. ¿Qué implica la imprudencia? La imprudencia implica un hacer de más. Y la imprudencia implica un hacer de más, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean la palabra imprudencia en el Código Penal, digan, bueno, esto tiene olor a delito culposo. La imprudencia es hacer de más. ¿Qué significa hacer de más? Yo hago por demás de lo que puedo hacer conforme a la habilitación que me da la norma. Yo estoy en el ejemplo del conductor en la arteria donde había una escuela, bueno, solo podía ir a 40 o a 60 y yo estoy a 180. No estoy haciendo de más, claramente estoy excediéndome, y por eso ya me encuentro dentro del ámbito del riesgo prohibido, que es la negligencia. Por eso se asocia la idea de imprudencia con la de la conducta activa. Y al contrario, la negligencia se asocia con la idea de la conducta omisiva. ¿Por qué? Porque yo omito hacer algo que tenía el deber de hacer. Por ejemplo, yo tenía conocimiento de que tenía un problema de frenos en el auto, y dije, bueno, lo voy manejando como con la palanca de cambios, qué sé yo, y bueno, ahí veo cómo freno. Pero ciertamente, y termino afectando un bien jurídico ajeno, sea la vida, sea la integridad física. Bueno, ciertamente mi conducta es negligente porque yo hice de menos de lo que se me exigía. Y dentro de la idea de la negligencia, también se abarca no solo hacer de menos, sino también hacer una conducta activa, pero con menos conocimiento del que yo tendría. Por ejemplo, no sé, viene un cliente al estudio, yo soy abogada, ¿no? Tengo la credencial, tengo 2, 3 tengo.
tengo credencial, tengo el título, y estoy pasando por un momento de vacas flocas, ¿no? No viene ningún caso penal al estudio. Entonces, yo todos los casos civiles se los pasaba a Sabrina. Y viene alguien y me dice, tengo que hacer tengo este juicio patrimonial. Y digo, adelante, hagamos, por primera vez en mi vida, hago un juicio, y con tan mala suerte, debido a mi falta total de conocimiento, termino haciéndole perder todo el patrimonio. Este pobre hombre, por supuesto que me va a demandar, me va a denunciar además penalmente. Ciertamente que yo hice, fue una conducta activa, pero la hice sin, ahí lo que faltó, lo que omití, fue tener el debido conocimiento para enfrentar esa situación, o manejar sin tener las habilidades para hacerlo. Sí tenía todo, tenía el freno, funcionaba todo bien, pero no tenía las habilidades para hacerlo. Y luego otro concepto que pueden encontrar en las realizaciones culposas es el de la impericia. La impericia es tanto la conducta negligente como imprudente vinculada con las actividades profesionales. Ciertamente, cuando ustedes se encuentren con estas formulaciones, bueno, van a saber que están frente a una realización culposa, que las realizaciones culposas operan de forma como un número clausus, esto es, solo habrá culpa allí donde el Código Penal expresamente la indique. No siempre va a haber hay de hecho varios títulos del Código Penal que no prevén la formulación culposa, y esto nos trae efectos en materia de error, pero no importa, lo vemos en otro día. Entonces, ustedes tienen que saber que este es un sistema de números clausus, y que además, a diferencia de las realizaciones dolosas, las realizaciones culposas se estructuran de manera abierta. Ahora, Cintia lo va a desarrollar mejor, pero ¿qué significa esto? Significa que la realización culposa, cuando el 84 dice el que causare la muerte, no me establece por negligencia, por imprudencia, no me establece una forma de esa causación de muerte, o qué norma he violado para saber si estoy dentro del riesgo permitido o dentro del riesgo prohibido. ¿Por qué? Porque se verificará en cada caso cuál es el conjunto de normas que vienen a completar este artículo 84, 84 bis, y que me van a decir si estaba dentro del riesgo permitido o no estaba dentro del riesgo permitido, por tanto el riesgo prohibido. Además, la conducta le resulta atribuible, y además la protección de ese bien jurídico y la evitación de esta conducta integraba el fin de la norma. Es decir, es un análisis complejo para saber si yo estoy dentro o no del ámbito del riesgo permitido o no. Dentro además de la realización objetiva, se pueden encontrar grados de culpa. Grados de culpa. ¿Qué significa esto? Que yo puedo afectar un bien jurídico ajeno con una realización culposa, con un nivel de imprudencia o de negligencia muy alto, o con un nivel de imprudencia o negligencia menor. ¿Qué significa esto? Que podemos clasificar a la culpa en culpa grave, en culpa menos grave, dirían los españoles, o incluso en culpa leve, Es la vieja clasificación que nos traía Feuerbach cuando él hizo su Código de Baviera en 1813, pero él hablaba de culpa temeraria o culpa grosera como culpa grave. ¿Qué significa esto? Que va a haber, y acá sí tenemos algo de definición en la norma, y si quieren pueden leer el artículo 84 bis del Código Penal, que dentro del campo de los delitos culposos va a haber ciertas realizaciones imprudentes o negligentes que son más graves que las realizaciones imprudentes o negligentes de la media. Esto es, se utiliza un estándar, se utiliza un baremo, el baremo del hombre menos imprudente se llama. El baremo del hombre más imprudente, dije mal. Esto es, si usted realizó una conducta imprudente o negligente con más desatención, con menos cuidado de lo que lo hubiera hecho la persona aún más descuidada, ¿no? Este baremo, este estándar, bueno, mire, si usted ni siquiera tomó los cuidados que el más descuidado de las personas hubiera tomado, bueno, usted está cometiendo un acto de culpa grave. Y las referencias, por regla general, son
conducir bajo el efecto de sustancias psicoactivas, conducir por sobre determinado margen de la velocidad permitida. No es que no va a haber culpa grave si el límite era 60 y yo voy a 65, sino que hay que superar determinado margen. Va a haber culpa, pero para que haya culpa grave tengo que superar, alejarme determinado margen de esa velocidad máxima. Tengo que generar, por ejemplo, multiplicidad de afectaciones, sea afectaciones en la vida o sea lesiones. Tengo que, por ejemplo, abandonar a la víctima en un accidente de tránsito. He causado una lesión y sin embargo me alejo. En la medida en que no se configura un abandono de personas, sí se va a configurar una culpa más grave. Una culpa que acá en nuestro medio se les sigue llamando culpa temeraria. ¿Y cuándo vamos a estar, como dirían, como se sostendría en el Código Penal Español a partir de la reforma del 19? ¿Cuándo vamos a estar en un nivel inferior, en un nivel de culpa menos grave? Bueno, cuando el sujeto haya cumplido un baremo, un baremo de cuidado que podría cumplir la media, no el menos desaprensivo, el menos cuidadoso de los ciudadanos, ni tampoco el más cuidadoso que así todo termina cometiendo una realización culposa, sino que cuando la afectación se explique en una negligencia o impericia media, con lo que implica crear, fíjense las dificultades que nos trae la creación de estos estándares, de estos baremos. Ya decíamos, no tenemos un concepto de dolo, no tenemos un concepto de culpa, bueno, y ahora tenemos que llenar un tercer elemento, que es este elemento del estándar, este elemento del baremo, para saber si tengo una culpa mayor o menor. Lo importante es que para crear en nuestro medio en particular este concepto de lo que podríamos llamar culpa temeraria o culpa grave, sí el artículo 84 bis, y esto es absolutamente positivo, ha estipulado una serie de supuestos en donde si se dan, va a haber una culpa más grave, y eso cómo se expresa esa culpa más grave, y por supuesto en una pena mayor, que no llega a ser la del delito doloso. Y esto es muy particular, y prometo, Cintia, que con esto cierro. Cuando se piensa en el artículo 84 bis, en la estructura del artículo 84 bis, se la piensa en el marco de un proyecto, de Código Penal, en donde el concepto de dolo, y esto no sé si lo dije, pero el concepto de dolo y de culpa están absolutamente relacionados. Cuando yo estipulo un concepto de dolo más restrictivo, voy a tener más campo para la culpa y viceversa. En este proyecto penal, en este proyecto de Código Penal, se había estipulado al concepto de dolo como de voluntad directa. Dolo es la voluntad directa de causar determinada lesión o determinada puesta en peligro de un bien jurídico. De esta forma, lo que se hacía en este proyecto era eliminar el concepto, eliminar la posibilidad de imputar a título de dolo eventual. Esto no era posible. Y ustedes me decían, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo no puedo imputar a título de dolo eventual, ¿qué pasa con aquellas realizaciones que superan el ámbito de lo estrictamente culposo? Bueno, para esto teníamos un escalón superior al de la culpa tradicional que se llamaba culpa temeraria. ¿Entienden el esquema? Entonces teníamos un sistema de imputación subjetiva basado en la culpa temeraria que me ofrecía una escala penal mayor, el artículo 84 bis, y luego para las realizaciones absolutamente más graves y con intencionalidad directa de ser cometidas, tenía al dolo directo. Este proyecto no prospera, pero sí prospera el artículo. Entonces tenemos hoy un sistema que, como no define dolo, admite sus tres formas de configuración, que son el dolo directo, el dolo indirecto de consecuencias necesarias, y el dolo eventual. Y a la par que está el dolo eventual, también tenemos a la culpa y a la culpa temeraria. O sea que, dado un accidente de tránsito, el debate va a ser ahora acerca de si aplico la figura subjetiva de dolo eventual o de la culpa temeraria, y me parece que el ganador tiene que ser el artículo 84 bis, porque claramente el legislador manifestó su intención de que estas situaciones sean abarcadas por estos supuestos de culpa temeraria. Esta es una absolutamente breve introducción de la idea de culpa, y ahora le cedo la palabra a la maestra, a la profesora Cynthia Hench, para que ella sí aborde de forma directa el tema que nos interesa. Gracias, Cynthia. Bueno,
te vuelvo a presentar, porque capaz que algunos no estuvieron en en el primer encuentro. Así que bueno, les presento a la doctora Cynthia Heinz, abogada especialista en Derecho Penal, hace más de 15 años que ejerce la profesión en el Fuero Penal, fue asesora en políticas públicas e investigaciones sobre drogas en la CEDRONAR y en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, es docente de grado y posgrado de la UBA y otras instituciones, autora de artículos y libros en la especialidad de Derecho Penal y Salud Pública. Bueno, Cynthia, te escuchamos. Bueno, de nuevo, me escucharon mucho entre tantas presentaciones, y yo lo que les vengo, bueno, gracias Marcela, muy claro, la verdad que para poder adentrarnos en la cuestión de la imprudencia, de la culpa y el rol médico, vamos a abrirlo a los profesionales de la salud, porque venimos hablando no solo de los médicos, sino también de los psicólogos y otros profesionales que integran este equipo interdisciplinario. Necesariamente teníamos que pasar por cómo se estructura en nuestro ordenamiento jurídico penal esta cuestión. Con la claridad y el conocimiento profundo de Marcela se lo pudo transmitir en pocos minutos, y también el desafío es poder hacerlo en estos cursos que sabemos que no solo son abogados, cómo poder bajarlo en conceptos que no se vuelvan tan rigurosos, tan técnicos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay una lesión o un daño a determinados bienes jurídicos valorados, que Roxin nos podría decir como manifestaciones, condiciones para que se lleve a cabo la personalidad de un sujeto, en igualdad de derechos en determinada sociedad, ¿sí? Aquellos bienes jurídicos que el derecho penal, como explicaba Marcela, va a darle, no sé si una protección, pero va a encontrar en una norma penal una adecuación que en el caso de incumplimiento va a habilitar esta sanción, que como decíamos es la más gravosa del ordenamiento jurídico. ¿Qué pasa con el tema de las lesiones o la vida misma que se pueden perder en el marco de una actuación de un equipo de salud? En principio nos parece contraintuitivo, ¿no? Porque lo que uno espera cuando se acerca a cualquier efector de la salud es, bueno, justamente que la salud no se vea lesionada, ¿sí? Por supuesto que puede haber manifestaciones dolosas en estas relaciones, afortunadamente, como sabemos tanto los abogados como los psicólogos, psiquiatras, profesionales de salud en general, afortunadamente no es lo más usual, ¿no? Porque la medicina cumple un rol social fundamental, ¿no? Y con los años cada vez es mayor, ¿no? Eso lo vemos cómo se alarga la expectativa y la calidad de vida de las personas, las nuevas prácticas que se desarrollan. Así que bueno, entonces, ¿qué pasa? En general, determinados bienes jurídicos como la salud, la vida, se ven afectadas en una relación entre un sujeto y un profesional de la salud porque hubo una creación de un riesgo, como también explicaba perfecto Marcela, la sociedad moderna implica asumir ciertos riesgos, ¿sí? Ciertas operaciones que se llevan a cabo hoy o prácticas médicas serían impensadas años atrás, pero la gente vivía muchísimo menos y en peores condiciones. Entonces, pero muchas veces también pueden aparejar consecuencias que van a dañar estos bienes jurídicos que consideramos importantes para la realización de la vida en sociedad, ¿sí? Todo esto va a estar guiado por un principio básico, ¿no? De no dañar, de no maledicencia, ¿no? Eso es así, todos los profesionales de la salud van a partir de esa base. Pero en aquellos casos en donde este riesgo que se tuvo que llevar a cabo para cumplir con determinadas prácticas, cuando va a sobrepasar lo permitido, ¿y por qué sobrepasa lo permitido? Y bueno, porque vamos a ver que hubo tal vez una infracción al deber objetivo de cuidado que le cabía a
ese profesional o a ese equipo. Y quiero hacer especial referencia al tema de los equipos, porque bueno, si fuimos tan proclives hacia la interdisciplina, también tenemos que salir, y creo que esto a los profesionales de la salud los va a tranquilizar, de la idea del médico solo, con ideas geniales, llevadas a cabo en pacientes. Esto cada vez tiende a desaparecer también, ¿no? Y entonces, cuando yo digo que hay una infracción a un deber objetivo de cuidado, ahí ya tenemos un concepto normativo, ¿no? Y ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo ese profesional de la salud va a crear un riesgo por encima del permitido y producto de una infracción a su deber objetivo de cuidado? ¿Cómo vamos a completar esto? Y esto es lo que Marcela trataba de explicarnos al inicio, si va a quedar sujeto a un determinado estándar, baremo, va a haber un reglamento, una ley que lo complemente. Bueno, y me parece que ahí tenemos un primer elemento fundamental. Para saber si hubo una infracción o un deber de cuidado, vamos a tener que ver ese profesional qué norma, qué protocolo de actuación incumplió. Y esto es fundamental en los delitos culposos, porque usualmente, como decimos en penal, son tipos penales abiertos que se van a complementar con estos reglamentos. Y es fundamental que al sujeto que se le está acusando de un delito imprudente se le diga, ¿no? ¿Qué es lo que debió hacer para delimitar la cuestión y amparado en qué? ¿Qué pasa? Bueno, otra discusión, así lo dijo después la Corte Interamericana, a ver si lo tengo en el considerando 136 del fallo Mohamed, que nos dice que la Corte hace notar que tratándose de un delito culposo cuyo tipo penal es abierto y requiere ser completado por el juzgador al realizar el análisis de la tipicidad, lo relevante es que en la sentencia se individualice el correspondiente deber de cuidado infringido con la conducta activa, imprudencia u omisiva, negligencia del imputado, y que ello fuera determinante para que se produjera el resultado lesivo del bien jurídico tutelado. Esto, por términos de seguridad jurídica y de principio de legalidad, es fundamental. Pero bueno, lo que, Marcela, vos, yo sé que por ahí en algún punto tengas otra posición o seguramente algo para ampliarme, te desmuteás y decís, ¿sí? Esta infracción del deber objetivo de cuidado, cuando en determinadas prácticas, y no, como esto también es muy discutido en la doctrina, puede estar absolutamente regladas todas las prácticas que pueden llevar a cabo. Y también hay otra cuestión relacionada no solo con el profesional médico, que es lo que pasa en la medicina, ni que hablar en la psicología, en la psiquiatría, que no todas las mismas prácticas van a tener el mismo resultado en los pacientes, y determinadas leyes físicas ni siquiera se conocen cómo se van a dar, y ni que hablar de todo lo que es lo relacionado con el psiquismo. Nosotros que abordamos la cuestión de la salud mental, los consumos problemáticos y demás. Entonces, ¿qué baremo vamos a tener en cuenta, ¿no? Para ver si hubo una infracción al deber objetivo de cuidado que a ese profesional de la salud le cabía. Bueno, un criterio absolutamente utilizado es el que viene dado por las lex artis, ¿no? Que es todas aquellas prácticas, pero todo esto para situaciones típicas, ¿no? Habituales. En general la doctrina lo categoriza así. Como, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con la experiencia, cómo se trabajó con un conocimiento determinado en un caso puntual. Bueno, todas estas cuestiones que van a la previsibilidad objetiva, todas cuestiones que van a integrar la lex artis. Y pareciera que si hay un incumplimiento a la norma, el protocolo que regula la acción y a la lex artis, podemos hablar de una actuación de un profesional de la salud imprudente, ¿sí? Podríamos estar en ese camino. Y para situaciones atípicas, parte de la doctrina lo que va a decir es que vamos a tener en cuenta lo que haría otro profesional sensato e inteligente
del mismo ámbito, ¿no? Como que el juicio se va a hacer teniendo en cuenta eso. Bueno, a esto, que es un poco también lo que decía Marcela hace un rato, también vamos a encontrar doctrina que se va a oponer a este tipo de juicios de previsibilidad hechos de esta manera en base a estándares, ¿no? Por ejemplo, Jacobs, que se va a parar en la cuestión de lo que se espera en un rol determinado de ese profesional y su adecuación social, le va a parecer un estándar impreciso, ¿sí? Pero bueno, gran parte de la doctrina especialista en el tema lo sostiene, lo estructura de esta manera, ¿sí? Entonces, vamos a tener hasta ahí una parte, ¿no?, que nos indicaría que podríamos estar ante la imprudencia. Y después, dentro del derecho penal, que no voy a extender porque sería excesivo, va a haber una serie de principios de imputación objetiva que también van a poder darnos información, y siempre todas estas cuestiones que nosotros estructuramos para ver si realmente en esa actuación profesional hubo un disvalor de acción y por tanto un daño, un disvalor de resultado, como nos explicaba recién Marcela, no hay imprudencia penal sin resultado, ¿sí? Si una lesión a un bien jurídico determinado, siempre pensándolo como filtro, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que decía un poco al inicio, ¿no? El derecho penal es la última opción. Y en actividades donde se paran en un lugar curativo de no dañar, tenemos que tener con una especial consideración a estas cuestiones. Además, que esta situación, no, aparte de lo que vemos en la práctica moderna, ¿no?, como que se perdió ese concepto del profesional conocido, de confianza, el médico de familia, hubo una tendencia, y hay muy grande, hacia la mercantilización de la salud. Y muchas veces también, hagámonos cargo en lo que nos toca del lado desde lo jurídico, una industria del juicio de la mala praxis. Sí, se escucha, es cierto que se escucha, y uno ve en la práctica tribunalicia una mayor cantidad de procesos penales hacia profesionales de la salud, porque bueno, lo que se busca muchas veces es conseguir un resultado positivo en materia penal para ir a la justicia civil a buscar un resarcimiento económico. Pero por todos estos filtros que se deben pasar, lo que nosotras le queremos decir, la extensiva Marcela, que esto no va a ser tan fácil, ¿sí?, en principio. Y bueno, estos principios también de imputación objetiva nos van a poder decir, bueno, sí, realmente estamos confirmando un ilícito culposo. El que es muy, bueno, el ámbito o fin de protección de la norma, la prohibición de regreso, la culpa de la víctima, esto también es importante porque muchas veces la víctima es la que se pone en una situación de autorriesgo. Y me acordaba de los casos de cirugías estéticas de turismo que una vez estuvimos conversando en la especialización, que en un momento, como en Argentina ofrecía, por el tema que nosotros tenemos con la fluctuación de la moneda, que ciertas personas de otros países podían hacerse acá operaciones estéticas a bajo valor con el tema del dólar, ¿no? Y que después aprovechaban y, no sé, se iban a Ushuaia, a las cataratas, y la prescripción médica era, no, usted tiene que hacer reposo, no tomarse un avión e irse a ver las cataratas del Iguazú. Entonces, si esa persona después reclamaba un daño porque esa cirugía tuvo un problema, claramente íbamos a estar ante un caso de culpa de la víctima, ¿sí? Y después, en lo que es, me interesaba, porque nosotros estuvimos hablando mucho de los equipos, del principio de confianza, ¿sí?, que va a ser un principio clave en la actuación médica y cuando intervienen más de una persona. Entonces, lo que es básicamente, para decirlo en palabras simples, es el esperar que en el marco de un equipo profesional, en un determinado momento, con ciertos conocimientos, cada uno se va a comportar en
la parte que le toque de una manera precavida, porque bueno, como saben, la responsabilidad penal es individual, es personal, ¿sí? Pero bueno, como sabemos también, la división de los equipos de trabajo van a tener distintas formas, ¿sí?, de llevarse a cabo. Vamos a tener una división del trabajo, del equipo, por ejemplo, horizontal, donde no va a haber distintos tipos de... No va a haber un superior o un inferior, entonces cada uno va a responder de manera autónoma, y en ese caso va a regir, ¿qué les parece?, el principio de confianza plenamente, ¿no? Se va a esperar que cada uno obre de una manera diligente, precavida, como les decía recién. Y, por ejemplo, en sentido contrario, en el caso de la división del equipo en forma vertical, y acá se abre toda una discusión en la doctrina penal que, no, que va a haber personas que van a dirigir, Marcela se ríe, que van a dirigir el equipo. Bueno, lo que tendríamos que preguntarnos, Marce, acá es si estas personas van a tener características especiales, conocimientos y demás, por eso le vamos a pedir más, ¿no? Y acá la biblioteca penal se va a poner de un lado y del otro, ¿sí? Pero en principio, en estos casos no regiría este principio de confianza, porque bueno, va a haber personas que van a encarar el equipo con cierta superioridad, que entendemos que van a tener que tener una mayor responsabilidad. Y después, la cuestión de la responsabilidad sucesiva, ¿sí? Es decir, como cada uno en la secuencia que le toque de trabajo, de intervención, va a tener responsabilidad, ¿sí? Y por supuesto acá también va a regir el principio de confianza. Pero lo que vamos a pensar en estos casos es si cede este principio de confianza, ¿no? Porque también está la responsabilidad, el equipo, todos están trabajando y es importante también esto, si esto es algo absoluto o en determinados supuestos este principio de confianza. Yo no puedo decir, no sé, yo estoy a cargo de una guardia de psiquiatría, ¿no? Y veo que el médico psiquiatra que viene a reemplazarme viene en un estado deplorable, ¿no? Lo veo que se siente mal y demás. Le digo, bueno, la verdad estoy muerta de sueño, me voy. Y después pasa que se escapan personas, no sé, crisis, agresiones, y me parece que ahí el principio de confianza no sería absoluto, ¿sí? Así que bueno, todas estas cuestiones son muy importantes. Este me parece que es un principio clave, determinante, que a los profesionales de la salud entiendo que les importa especialmente, y es lo que muchas veces escuchamos en los medios, ¿no? Puntualmente con un caso de gran resonancia, el de Maradona, que no lo seguí tanto, por eso no quiero meterme, pero hay una clara intención que dicen, hay un médico que tenía a cargo el equipo, entonces cada uno va diciendo, yo hice lo propio. Bueno, es esto que les decía recién. Entonces nosotros, si a lo largo de estas 3 jornadas sostuvimos que en materias tan delicadas como la salud mental de las personas, el trabajo interdisciplinario era fundamental, ¿cómo vamos a hacer para... Es la pregunta con la que a mí me gustaría, y después me parece súper importante conocer la experiencia personal, ¿no?, de los profesionales de la salud, porque en los años que llevo trabajando en el tema veo que hay mucha angustia con este tema, por no saber cómo ubicarlo. Entonces, ¿cuán reglado debe estar esto, ¿no? También por lo que decíamos al inicio de lo que pasa con este tipo de ilicitud en particular, y estos equipos interdisciplinarios, ¿qué le va a caber a cada uno? ¿Cómo queda la persona también, más allá de la responsabilidad profesional, que hay que determinarla en el caso concreto, en el caso en particular, y esto vamos después a transferirlo al juez, ¿no?, que le va a tener que decir a este profesional de la salud cómo creó el riesgo por encima de lo permitido, infringiendo qué deber objetivo de cuidado, ¿no? Y si va a ser una norma, va a ser una práctica, lo que le parece. Entonces, ahí me parece, y por eso desde el lado profesional que le cabe a los profesionales de la salud que le preocupan, y los entiendo,
y al juzgador, ¿no? En un ámbito donde a veces no alcanzaría, tal vez con la ley que rige las profesiones de la salud y auxiliares, la 17.132. Parece que en esa, y la ley de salud mental, que vino a aportar muchísimo, pero por lo que vamos viendo también tenemos que definir algunas cuestiones. Entonces, eso lo vamos a tener por un lado. Y por otro lado, que es algo fundamental, el tema de los pacientes, ¿no? Como sabemos que el Estado en ciertos grupos que tienen una mayor posibilidad de que sus derechos sean vulnerados, ¿cómo se va a proteger esto? ¿Sí? Y acá es donde tenemos que cerrar el canal de la arbitrariedad y decir, bueno, las reglamentaciones, los protocolos de actuación tienen que estar debidamente realizados en este ámbito. Esto me parece que es un tema que a trabajar muchísimo, que es algo de agenda, que no podemos, como me parece en muchos ámbitos que pasa de la salud mental y los consumos problemáticos, que cuando estudiamos todo esto, que es muy interesante, para que después tenga... Que nos podamos mover sobre bases ciertas en este campo, algo similar y que bueno, no llegamos por ahí con el detalle, pero no quiero dejar de decir algo que se relaciona con el tema de las medidas de seguridad, ¿sí? Para inimputables, y para, bueno, consumidores de sustancias que están previstas especialmente en la 23.737, ¿no? Que ya algo dije en el primer encuentro, si mal no recuerdo, que directamente de ellas me parece que no tienen, que son ilógicas, contraproducentes, extorsivas, porque le dicen a los consumidores que si no se curan le van a aplicar una pena, cuando sabemos que la curación no depende muchas veces de la persona, es algo que la verdad completamente ilógico. Y bueno, de esas, como que esa es la posición, me parece que tienen que ser completamente derogadas. Después, bueno, las educativas que tienen, me parece en la práctica que no han tenido demasiado utilidad, ¿no es cierto?, que están previstas para aquellas personas consumidores ocasionales, experimentadores, donde, bueno, se podrían hacer trabajos mucho más creativos de los que veo en la práctica y o de prevención, ¿no? Como que me parece que el derecho penal ahí claramente desde ese lugar se tiene que retirar. No tengo dudas, no es un ámbito del derecho penal por todo lo que venimos explicando en estas jornadas y desde siempre, ¿sí? Para el derecho penal, si cumple alguna función social, no es la de ayudar a la gente con los problemas de salud. Siempre que quiso hacer eso, lo hizo mal, ¿no? Y mismo el bien jurídico salud, que es un bien jurídico que venimos desarrollando y no dijimos qué es, y por qué. A mí cuando no decimos puntualmente qué es, me parece que esta imprecisión tiene algún costado que no podemos manejar, ¿no? Y tiene que ver que muchas veces entre lo que es la salud pública, en especial de las personas que se busca proteger a través de la cuestión de las drogas, y bueno, a la sociedad, por ahí de las personas, y contra sí mismas las personas que presentan algún padecimiento de salud mental, muchas veces se mete cualquier cosa, ¿no? Por decirlo de manera simple, ¿sí? Y muchas veces es utilizado por los estados para imponer determinadas formas de ser a la gente. Es en el caso de los consumos de drogas, hay un fallo de los años de la dictadura, Colavini, uno de esos no lo apunté para esta, por ahí lo estoy diciendo mal, en donde se hacía cargo, se asociaba directamente el consumo de sustancias con los revolucionarios, por decirlo de alguna manera, decían de otra forma, no lo vi para ahora, con un claro sesgo, ¿no? Como si tenía algo que ver, como que todo el mal se quiere encarnar en el que le pasa a una sociedad, si es que es un mal, ¿no? Eso está claro que mi posición no es esa, pero no es de esta jornada, que dentro de eso, y con las personas que padecen una cuestión de salud mental grave, lo que vulgarmente decimos los locos,
también, como la idea, ¿cuál fue históricamente? Confinarlos, ¿no? Todo lo que nos da miedo o no podemos controlar demasiado, y para eso a veces usamos el brazo armado que tiene del Estado, que es el derecho penal, ¿sí? Entonces, en aquellas medidas de seguridad que están previstas en el artículo 34 del Código Penal, el tema son cuándo se llevan a cabo, qué fin van a tener, ¿no? Que está claro que el fin va a ser de prevención especial, ¿no? Que de esa persona no se ponga en riesgo, que también no dañe a terceros, que va a tener que ser, estamos hablando de las personas que tienen problemas de salud mental y han cometido un ilícito penal, ¿sí? Que no se le puede aplicar una pena privativa de la libertad por estas causales de inimputabilidad. Entonces, el tema va a ser el límite y la modalidad, cómo se lleve a cabo esa medida de seguridad, ¿sí? Porque si no, lo que la doctrina más calificada en el tema dice, por ejemplo, Patricia Ziffer, que tiene literatura específica, lo que se conoce como una estafa de etiquetas, ¿no? Es decir, nosotros vamos en realidad a estar aplicando una pena privativa de la libertad muy parecida y a veces más cruel que la prisión a una persona que tiene un padecimiento de salud mental importante, que miren lo grave debe ser que esa persona no la podemos responsabilizar de un injusto penal, ¿sí? Gravísimo, terrible para la persona. Entonces, bueno, que eso no sea la vía que tenemos para confinar, para inocuizar a una persona por un tiempo indeterminado, y la modalidad de cumplimiento que no sea cruel. Esto me parece que también, bueno, jurisprudencia como el fallo Gramajo ha venido a aclarar esta cuestión, dijo, bueno, las medidas de seguridad que conoce nuestro ordenamiento son curativas, ¿no? Y tienen que ser por un tiempo determinado y tienen que estar absolutamente controladas. Entonces, el trato que nosotros le damos a los consumos problemáticos de sustancias que directamente no deberían, a mi modo de ver, tener nada que hacer en el derecho penal, por eso siempre la crítica grande a la ley 23737, en los casos de padecimiento de salud mental, que bueno, lógico que ameriten ciertas medidas de seguridad, tienen que discurrir por carriles muy controlados, ¿sí? Como que también es muy interesante el concepto de como cuando el Estado toma determinadas medidas que van a afectar a los individuos, en este caso en su libertad individual, vamos a tener que tener como una red de malla gruesa, ¿no? Entre distintas opciones, que quede la que es realmente útil, pero útil en función de qué, y útil en función de la persona, eso está claro, del sujeto que va a recibir esa privación a un determinado derecho, ¿sí? Y entonces, como lo que a mí me interesa de este seminario, que deje abierto, a raíz de todos los casos que todo el tiempo vemos mediáticos, que se escuchan en los medios masivos de comunicación, un sinfín de cuestiones que no aclaran, sino oscurecen, que mismo muchas veces los profesionales de la salud nos consultan porque tienen mucho miedo también de su actuación, y a veces como que no quisieran comprometerse un poco más por temor, como bueno, toda esta cuestión me parece que la salida, no sé qué piensan, me interesa mucho conocer la opinión de todos y de Marcela, que es una estudiosa de estos temas, seguramente ir hacia algo más, más que estandarizado, reglado, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que va a haber limitaciones que las propias prácticas no permitan que se encorsete todo, pero bueno, creo que podemos lograr ciertos lineamientos objetivos y seguros para el ejercicio del derecho penal. Y me parece lo último como que, bueno, decir que siempre que vayamos al derecho penal, por este tipo de cuestiones, va a ser de manera muy limitada, por todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Bueno. No sé si alguien... No, ¿querés que habilitemos las preguntas?
Sí, bueno, y lo Dale. último con lo que refería a los medios de comunicación y el tratamiento que se hace de estas cuestiones, ya se mencionó en la jornada anterior, existen ciertas pautas, también todas las cuestiones relacionadas con la salud de las personas son cuestiones que deben ser resguardadas, que es información sensible, y esto se encuentra regulado, me viene la ley 25.326, y después, otra cuestión también en los profesionales de todos, ¿no? Porque todos en el marco de nuestros oficios, profesiones y empleo, tenemos la obligación de guardar confidencialidad de determinadas cosas que tomamos conocimiento, que lamentablemente nosotros vemos como alegremente en distintos programas de televisión se muestran información muy sensible de expedientes penales que deben ser reservados solo públicos para las partes. Y me parece que nos acostumbramos como sociedad a consumir también cuestiones que no debemos y que en un marco de salud debemos ser muy cuidadosos. Bueno, esto sería todo. No sé, las preguntas. Marce, si quieres decir algo. Está habilitada, sí, está habilitado el chat, si quieren por el chat, o bueno, si no pueden levantar la mano y hacer las consultas que quieran. Bueno, mientras van viendo si tienen alguna duda, quizás no. Sí, yo estoy chequeando el chat. Quisiera recordarles que el fallo Antuña de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, de noviembre del año 2012, vino a resolver un planteo formulado por una defensa que decía, a ver, frente a la ley de salud mental que había aparecido 2 años antes, ¿qué tenemos que aplicar? ¿La ley de salud mental o el 34 inciso primero? El 34 inciso primero, las medidas de seguridad del 34 inciso primero. Entonces, la Corte hace suyo el voto del procurador y dice que todo lo que ustedes escucharon, las 2 clases anteriores, en materia de ley de salud mental, no se aplica, o se aplica parcialmente, cuando estamos frente a una persona que ha cometido un delito. Cuando una persona con problemas, con una afectación de sus facultades mentales, con una alteración morbosa de sus facultades mentales, o con un grave déficit de conciencia, ha cometido un delito, ha afectado un bien jurídico ajeno, todavía no cometió delito porque no sortió la etapa de culpabilidad, pero ha afectado un bien jurídico ajeno, sea porque no pudo comprender la criminalidad de esos actos o no pudo actuar conforme a esa comprensión en los términos del artículo 34 primero. En estos casos se sigue aplicando el Código Penal. Se sigue aplicando el Código Penal. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 23 de la 656, de la Ley de Salud Mental, ayúdame con el número, el artículo 23 de la 26657. 26657, gracias. El artículo 23 estipula en la última parte que ese criterio de externación e internación multidisciplinario no se aplica en derecho penal. No se aplica en derecho penal. ¿Esto qué significa? Que va a ser la decisión del magistrado penal la que va a resolver sobre su externación o su internación. Ambas, claramente, ambas. El encierro con base en salud mental, en la vía civil como en el penal, ambos van a tener fines curativos. Ambos van a tener fines de prevención, ciertamente. Y ambos van a tener la misma estrategia terapéutica o estrategias terapéuticas similares de acuerdo a la patología. Pero lo que va a variar es que la internación en el marco de la comisión de un delito previo, esta internación en el marco de una causa penal, delito no, en la comisión de un injusto previo, esta internación en el marco de un proceso penal va a ser realizada por regla general en centros hospitalarios de salud mental asociados al sistema penitenciario, y además va a tener una limitación basada en el plazo. Va a tener una limitación basada en el plazo, esto es,
no podrá estar, con independencia de las necesidades terapéuticas, no podrá estar encerrado más tiempo del que hubiera estado encerrado en el caso de haber recibido una pena. Esto es, vencido ese plazo, deja de ser competente el juez penal, y en todo caso, si será necesario, y ahí se evaluará así, conforme a la ley de salud mental, que por supuesto me acabo de olvidar el número de vuelta, ahí sí va a ser reevaluado, esto no lo dice el fallo, pero sí se sobreentiende, a partir de los criterios de la ley civil. Pero fíjense qué importante esto es, rodea de garantías, por supuesto, porque en derecho penal no podemos pensarlo sin la existencia de garantías que controlen este encierro, y que además asesoren a la persona involucrada. Lo rodea de garantías, y además estipula esta garantía última: no puede estar encerrado para siempre, no en el marco de un proceso penal, sino que estará encerrado solamente, y esto lo estipula la Corte, y esto entonces pasa a integrar de forma interpretativa cómo nosotros tenemos que entender la ley, solamente por el plazo que hubiera estado detenido para el caso de aplicársele una pena. Me parecía que era interesante o importante agregarlo. Esto complementa a Gramajo, al fallo Gramajo. Sí. Ahí tenemos muchas preguntas, ahí Sí, Cintia va a ir totalmente. contestando algunas. Nosotros decimos injusto cuando justamente faltó la parte de la culpabilidad, es decir, que en esos casos vamos a poder determinar que hubo una acción, que esta acción tiene una adecuación en la norma penal, y que no hubo una causa que la justifique dentro de todo el ordenamiento jurídico. Lo que le va a faltar a las personas de 34 inciso primero es justamente la posibilidad de autodeterminación, ¿sí? De elegir libremente ese ilícito por cuestiones de padecimientos de salud mental. Por eso nosotros a veces nos sale decir, pero por eso marcamos el injusto, porque justamente falta eso, y eso es lo que, como va a faltar la pena, puede dar lugar, y ha dado lugar a que sean confinamientos, ¿no? Indeterminados, y esto de ninguna manera puede ocurrir, nunca puede pasar. Y bueno, y por supuesto la cuestión es estar muy controlado, porque es muy común decir, bueno, pero la persona sigue siendo riesgosa para sí y para la sociedad, ¿sí? Esto no puede ser indeterminado y tiene que estar muy controlado. Y una de las primeras preguntas, ahora voy a ver un poquito, que nos preguntan, Marce, es el tema de por qué son tipos penales abiertos. Bueno, justamente eso es fundamental tenerlos claros en los delitos culposos, porque se van a complementar con la infracción a determinados reglamentos, leyes que van a regir la práctica en especial, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener en cuenta para el tema de accidentes viales y demás, todas las leyes y reglamentos que rigen el tránsito vial, ¿sí? Acá eso es muy importante. Daniel Brites, que pide la palabra, y le voy a habilitar el micrófono. Lo podemos habilitar. Yo no estoy pudiendo. Daniel, ¿no podés desmutearte? Bueno, se fue. Bueno, a ver, Cintia, acá tenemos más preguntas. Preguntan, entre el nuevo Código Civil y la Convención de Discapacidad, si hay contradicción en algunos artículos, específicamente la Ley de Discapacidad, si prevalece. Sabri, no me quiero referir a un tema, entiendo que la convención tiene
tiene otra jerarquía y demás, pero no me quiero referir a un tema que no sea específico cómo se ve, ¿sí? Porque tengo miedo de responderle algo que no sea correcto, como saben, no digamos al No, está bien. Después, ¿cómo se determina el apoyo en las personas con condena de prisión con cumplimiento efectivo de más de 3 años? Si precisa un proceso de restricción de la capacidad para designarlas o procede uno designado de apoyo. Pero no es una persona, porque si tiene una condena de prisión es porque no hubo una medida de seguridad que se aplicó, porque justamente es importante decir que es una cosa u otra, ¿sí? Claro. Tal cual. Sí. Bueno, a ver, estoy viendo a ver si quedó algo más. Preguntan sobre el maltrato que se generan en las internaciones, ¿no? ¿Cómo es el abordaje, con respecto al abordaje de la contención de los pacientes y la sobrepoblación en los centros hospitalarios y que conllevan este tipo de internaciones? ¿Cómo se maneja ese, entiendo yo que la pregunta va por ahí, este tema de los maltratos? No sé si apunta si se los denuncia o no. Y sí, hay muchas denuncias, hay muchos casos que, bueno, claramente nos estamos moviendo dentro de lo que es la ilicitud del Estado, ¿no es cierto? Eso está claro, veremos de acuerdo al caso en particular si es por culpa o por dolo, ¿no? Ahí ya se abre otro panorama más grave y que no es menor en lo más mínimo, y siempre existen denuncias y ha habido en comunidades terapéuticas, en establecimientos psiquiátricos y demás, tanto públicos como privados, graves daños a bienes jurídicos fundamentales, ¿sí? Esto es un tema que no se puede pasar por alto. Bueno, creo que en general fueron contestando, estoy chequeando a ver si hay algo más, o si hay alguien más que quiera preguntar, que quiera levantar la mano. No, bueno, en general creo que fueron contestadas la mayor parte de las inquietudes respecto a las preguntas, agradecen el seminario en general, así que no sé si quieren hacer algún otro comentario, si no, podemos ir haciendo el cierre, si están de acuerdo. Sí, bueno, de nuevo agradecer muchísimo la atención, las lindas cosas que nos dicen, y bueno, muchísimas gracias, fue un placer, encuentros muy fructíferos, nosotros también con muchas de sus preguntas nos vamos con esas preguntas, y es la invitación a todos y todas a seguir trabajando en el tema, porque bueno, hay mucho, como vimos, por mejorar, ¿sí? Y es posible, así que nos seguimos viendo en próximos encuentros, y bueno, para tener menos dudas, ¿no? Que estos casos tan mediáticos no nos sigan sorprendiendo, como que podamos trabajar de otra manera. Bueno, les queremos agradecer a todos la presencia en el seminario, en estos 3 encuentros, a todos los disertantes, bueno, especialmente hoy a Marcela y a Cintia, y a todos los que han participado, y bueno, y a todos los que hemos formado parte, les queremos dar las gracias al Centro de Graduados, y bueno, esperemos que pronto podamos organizar algo similar, porque la interdisciplina es muy fructífera en todo ámbito, así que, bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, nos estamos viendo pronto, y gracias a las 2. A vos, Sabrina, impecable todo, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Marce, gracias a todos. Hasta luego, gracias.